Bienvenidos sean todos a Nuestra Experiencia TA, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y a denunciar los males de la religión. Hoy me encuentro nuevamente con el señor Willy Randón y tengo la suerte de contar con la compañía del señor David Ortiz. Él ha sido un ateo que me está acompañando desde hace mucho tiempo en la comunidad. De hecho, David, creo que fuiste una de las primeras, si es que no la primera persona en unirte, ¿cierto? Sí, así es. Así que muy feliz de tenerte aquí, especialmente en el mes de aniversario, cuando ya celebramos un año desde el comienzo de dicha comunidad. Y bueno, a Willy ya lo conocen, él ha estado en dos ocasiones más con nosotros. La primera vez estuvimos hablando del pecado original y la segunda vez hablamos de la esclavitud. Y ahora David le trae una pregunta interesante a Willy. ¿Le gustaría comenzar, señor David? Claro, añadiendo un poquito de contexto, yo soy una persona que nunca ha creído en Dios prácticamente. O sea, tal vez cuando era pequeño tenía nociones, tenía dudas, pero realmente nunca estuve convencido, ¿verdad? Entonces, toda mi vida he sido, o casi toda mi vida, me he declarado como un ateo. ¿Y por qué soy así? Porque realmente nunca me convencieron las explicaciones que la religión ofrecía para el mundo, para los fenómenos y para muchas cosas, y obtenía mejores explicaciones de otras fuentes. Eh, entonces, mi pregunta sería más o menos, ¿qué le dirías a una persona como yo? ¿Cuáles crees tú que son unas buenas razones para que una persona creyera primero que existe un Dios? Y segundo, que el Dios en el que tú crees es el Dios verdadero. Sí. Básicamente esa es la pregunta. Me gusta mucho tu pregunta porque creo que una de las grandes dificultades que la mayoría de personas que manifestamos y decimos que creemos en Dios, carecemos de un argumento para poder demostrar nuestra fe. En mi caso particular, me siento muy identificado contigo porque a pesar que yo nací en un hogar de una familia cristiana, de una familia creyente, yo tenía demasiadas dudas también. O sea, tenía demasiadas preguntas. ¿Cómo era posible que este Dios pudiera estar en todos lados al mismo tiempo? ¿Y cómo este Dios podía oír mis peticiones y cosas? Y tuve una experiencia a los 8 años, entre los 8 o 9 años, que me marcó demasiado fuerte la respuesta. Mi abuela había recibido unas semanas antes que un tío mío que vivía en un país extranjero eh, le habían encontrado cáncer en una área de su cuerpo. No recuerdo específicamente dónde. Pero el país en el que vive, ya tiene 30 años de vivir ahí, tenía todos los exámenes listos, radiografías, pruebas, y tenían que operarlo. Y era una operación urgente porque podía expandirse el cáncer que poseía. Entonces, ante eso, recuerdo muy bien cuando mi abuela me dijo la noticia llorando que tenía que orar por la recuperación de su hijo. Y, y mi pregunta fue, pero ¿cómo una oración puede resolver eso? O sea, no le encuentro una explicación lógica. Si la medicina no lo puede hacer, una oración menos que lo va a poder resolver. Entonces, mi abuela hizo insistentemente tiempos de oración en casa y recuerdo haber estado ahí, pero con el mismo pensamiento. Esto no lo va a solucionar, esto es imposible. Entonces, una tarde, recuerdo que fue mi primera experiencia así como muy, me dejó con mucha duda y pensamiento al mismo tiempo. Mi abuela estaba viendo un programa que se llamaba Club 700. Era un programa de un pastor que hablaba y oraba por la gente y te explicaba muchas cosas acerca de Dios y la Biblia. Y antes que terminara el programa, este pastor dijo, quiero orar por alguien en específico. Y comenzó a describir las características físicas de mi tío. Es una persona delgada, morena, vive en tal país, dijo el país donde él vivía, y él ha recibido noticia que tiene cáncer. Y yo recuerdo que volteé a ver a mi abuela estaba llorando y me dijo, ese es mi hijo. Y se arrodilló frente a la mecedora y yo no podía creer, o sea, estaba, de verdad, es como que me estuviera describiendo sin conocerme, sin verme. Y entonces le dijo, en ese momento Dios va a sanar de su cáncer y Dios va a obrar y Dios va a hacer.
Y yo miraba a mi abuela a la par mía y no puedo creer lo que estoy escuchando. Esto es imposible, como un tipo en la televisión me va a relatar esa idea. Bueno, terminó ese espacio, mi abuela obviamente llorando por la emoción que sentía en esa experiencia. Yo no podía creer todavía lo que estaba oyendo. Y minutos después, tal vez unos 5 o 10 minutos, suena el teléfono, mi abuela contesta y era mi tío. Y le estaba llamando diciéndole que había ido al hospital nuevamente, le tocaba una revisión antes de su operación. Y entonces él manifestó que quería estar seguro, que quería ver los exámenes nuevamente. Y el médico le dijo, pero mire, señor Randón, usted tiene cáncer. O sea, ya hicimos los exámenes, hicimos las pruebas, tiene todo. Y vino él y dijo, sí, pero quiero estar seguro, por favor hágame los exámenes nuevamente. Y le hicieron los exámenes nuevamente. Y todos sus exámenes salieron negativos. Y el jefe de médicos se acercó a él y le dijo, mire, señor Rendón, queremos disculparnos con usted. Se equivocaron los exámenes, nuestras radiografías, todo lo que hicimos. Le pedimos de verdad perdón, no nos equivocamos, puede retirarse. Y mi abuela empezó a llorar. Entonces, llorar increíble porque ella no era capaz de entender lo que había sucedido. Y obviamente ella sí lo entendía. Yo tenía 9 años, no podía entender eso. A raíz de esa experiencia, comencé a ver muchas más. Y muchas más como esa. En gente conocida a mí. Tú Incluso. dirías, Willy, perdón que te interrumpa. Tú dirías, Adelante. entonces yo creí que no sabía que habías, que al principio no creías, ¿verdad? Entonces tú dirías que esa experiencia o el cúmulo de esas experiencias que viste después fue lo que a ti te convenció. Sí. Fíjate que Ya. tuve la oportunidad de decirlo de una manera tal vez más fácil. Es como que si yo pelara una manzana y me la comiera, yo te dijera, David, ¿qué sabor tenía la manzana? Y tú me vas a decir, no sé, Willy, tú te comiste la manzana, no yo. Entonces, es exactamente igual. Creo Ya. que Dios te va a brindar algunas experiencias de vida que tú vas a ignorar porque no sabes que están ahí. Pero Ahora obviamente, dime. hablemos un poco de la experiencia. Hablemos un poco de la experiencia y de las explicaciones que uno puede sacar de ella. Ok, Tu tío tenía cáncer, le detectaron cáncer cáncer mediante de un próstata. diagnóstico médico, ¿verdad? Cáncer de próstata, sí. Es sabido que los diagnósticos médicos fallan, ¿verdad? Hay fallas en los diagnósticos, a veces te pueden diagnosticar mal, por ejemplo, y luego corregir el diagnóstico. De Sí. hecho, que es Que, aparentemente lo que ocurrió acá. ajá, si tengo entendido, algo así le mencionaste que el doctor fue lo que dijo, ¿verdad? Como que nos confundimos, tal vez el diagnóstico no era bueno, ¿verdad? Entonces, no solo se confunden los diagnósticos, sino el cáncer también, el sistema inmunológico nos cura a veces del cáncer y eso se llama remisión espontánea, ¿verdad? Hay remisión espontánea y han medido las tasas en las que la gente se cura del cáncer, etcétera. Entonces, sabemos de que tu tío lo pudieron haber mal diagnosticado. Eh, Parece que ese es el caso por la prontitud de los análisis y este rollo, pero también hay gente que se cura de cáncer ella sola, ¿verdad? Entonces, tú dices, bueno, oraron por mi tío y eso fue lo que lo curó, ¿no? Pero eso sería un razonamiento post-hoc, o sea, que el hecho de que oraron pasó antes y luego tu tío se curó, no quiere decir de que se haya curado por la oración. Eso necesitamos comprobarlo y demostrarlo, ¿verdad? Y cuando se han hecho estas pruebas, pruebas serias para demostrar si, comprobar si la oración tiene algún efecto, por ejemplo, podríamos citar el estudio STEP realizado por la Fundación Templeton. La Fundación Templeton es una organización religiosa que entrega el premio Templeton, ¿verdad? Por aportes científicos a la cuestión de Dios y todo esto. Y ellos investigaron, es el efecto de la oración en pacientes que habían sido tratados de cirugía cardíaca, si no estoy mal. Y lo que notaron, Willy, es de que la oración se comporta exactamente como el azar, ¿verdad? Es como si tiraras una moneda, o sea, es como si no estuviera ahí, ¿verdad? E incluso vieron, Puede pasar o no. incluso vieron que la gente que sabía que oraban por ella, le fue peor que a la gente que no sabía, pues un estudio de doble ciego, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de eso? ¿Cómo le dirías a alguien como yo que no cree? Eh,
¿cómo tú sabes de que fue que se curó por la oración y no por los otros motivos que ya mencionamos? Fíjate que personalmente he comprobado que uno de los sentimientos que las personas no pueden ignorar o una situación que no pueden dejar de pensar en ella es cuando experimentan dolor. El dolor es una prueba intensa que te hace cambiar tus prioridades. Un dolor de muela te hace pensar rápidamente que hay que ir al dentista urgentemente. Probablemente algunos de los caballeros que podamos consultar al médico solamente vamos cuando ya el dolor ya no podemos con él y no hacemos un proceso preventivo. Creo yo que la experiencia del dolor te hace buscar opciones y personalmente el no haber crecido con papá, el haber crecido solamente con mamá y un tiempo complejo porque crecí más tiempo con mis abuelos, me llevó justamente a pensar así, en lo que tú mismo manifestabas al inicio. Dudas, preguntas, ¿cómo es posible que esto funcione? Puede que esto no funcione. Entonces, a través del dolor, a través de experimentar soledad, a través de experimentar el no sentirme parte de un mundo donde yo miraba a mis amigos con su papá y con su mamá y yo miraba a los míos y solo estaba con mis abuelos. Justamente experimenté eso. ¿Sabes qué, Willy? Y a través, ¿vale? No, no. O sea, por favor, que... continúa y necesito decirte alguna vez que termines. Por favor, sigue. Una cosita. Creo que no estás contestando la pregunta en sí que no, te hice. Estoy argumentando para el punto que te quiero contestar. Ya. Entonces, a través de esas experiencias que yo personalmente viví, puedo decir muy contundentemente que la oración me dio un significado de paz que no experimenté llenándola de otra forma, que también lo intenté. Es decir, busqué refugiarme en el deporte, busqué refugiarme en mis amigos, pero llegaba un momento donde tenía demasiadas dudas acerca de eso. ¿Por qué yo no tuve eso y otras personas sí? Tal vez deberías de haber buscado terapia profesional, ¿no? Eso podría ser una forma de secular de lograr lo mismo que lograste con la oración. Y justamente eso hoy. Mi madre lo hizo. De hecho, mi madre me colocó. Te iba a decir, sí, la terapia, no terapia, lo que es la oración da paz y entrega mucha, de hecho, yo estoy contra las religiones, pero sé que las congregaciones religiosas te van a entregar un grupo al que pertenecer, gente que se preocupa de ti, te van a entregar muchos sentimientos buenos. Pero, claro, antes de seguir, quiero saber si conoces esta falacia, la falacia Texan Sharpshooter, que sería el tirador de primera de Texas. ¿Lo conoces? No. Ya, es una falacia, es una historia. Llega un sujeto, iba en Texas, y llega a una casa y ve que hay un lugar donde cada blanco que hay dibujado en alguna parte, en un árbol, en una pared, la bala dio justo en el centro. Y el tipo va, ve a un granjero que está ahí y le dice, ¿usted sabe quién es el tirador tan bueno que le dio todos estos disparos? Él dice, sí, soy yo. Le dice, oh, qué bueno es usted, ¿cómo es posible que nunca falle? Y el tipo le dice, le voy a mostrar. El tipo toma su pistola, dispara una pared y dibuja el blanco alrededor de la bala. Eso es la falacia. Tú, por lo que me has contado, yo entiendo. Sufriste mucho, la pasaste muy mal, y luego, cuando encontraste algo que te hizo sentir bien, dijiste, ya, hay una explicación que está atando todos los cabos y esta explicación es un dios. De hecho, la historia que me contaste, ¿cuántas personas crees tú que viven en un país y cuántas de esas personas crees que son tipos morenos delgados que tienen cáncer? Probablemente muchas. Y probablemente muchas de ellas dijeron, están orando por mí y esa persona murió de cáncer. Entonces, entiendo que tú veas no le quiero, sí, le voy a decir estafador. Para mí estos tipos son todos unos estafadores, especialmente los televangelistas. Tú ves a este estafador que dice, no, esta persona con tal y tal característica, y te sucede exactamente lo mismo que cada persona que ve su horóscopo. Oh, eres Acuario, hoy día vas a respirar. Yo respiro. Y de inmediato haces esta conexión en tu cabeza. Pero lo único que estás haciendo es, encuentras algo donde disparaste y dibujas el objetivo alrededor. Tal vez, Mateo, no es una falacia de sharpshooter, siento yo, sino es más un sesgo cognitivo de contar los aciertos y no contar los desaciertos, ¿verdad? Esa es la falacia, si no me equivoco. Entonces, no, el sharpshooter es un poquito diferente. Es una cuestión más específica, pero tendrás que educarme en ella después. Pero okay, sí, más o menos es eso. Entonces, la pregunta, Willy, es
O sea, tú apelaste a los sentimientos de que la oración te hizo sentir Sí, confort y todo eso, pero eso sí. no resuelve la cuestión, ¿va? O sea, ¿cómo tú sabes, cómo tú puedes estar seguro? Y más que todo, ¿cómo puedo yo pensar que esa es una buena razón para creer cuando hay explicaciones naturales más plausibles? Eh, Sabemos de que el cáncer se cura solo, de que hay malos Premonición. diagnósticos, etcétera, etcétera. Y cuando se ha intentado demostrar si la oración tiene algún efecto distinto al azar o algo así, pues, parece no haber ningún efecto. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo le convencerías a alguien de que tu interpretación de la experiencia que tuviste es realmente lo que pasó? Bueno, lo que intentaba explicar en mi argumento anterior. No puedo decirte qué experimentó mi tío con la noticia. No lo sé. Puedo saberlo porque él me lo contó. Puedo imaginarme cómo él se pudo sentir al escuchar su voz. Puedo sentirme identificado con su dolor por ser un familiar muy cercano mío, hermano de mi mamá. Pero Claro. no puedo decirte cómo se siente decirte en un papel que tienes cáncer. No lo sé. Tampoco puedo decirte qué va a experimentar esta persona cuando ve un papel y dice, nos equivocamos, usted no tiene nada. No lo sé, no he vivido ese proceso. Pero lo que sí he vivido es la experiencia justamente que Mateo mencionaba. Es cierto, las iglesias pueden darte grupos de ayuda de diferentes formas. Pueden darte, incluso una persona puede decirte que ora por ti, puede leerte un trozo de la Biblia e intenta buscarte hacer sentir mejor, pero no lo va a lograr, porque no siente y no está viviendo las cosas que tú estás viviendo y que tú estás experimentando de manera propia. Ese fue justamente mi propia realidad. Ya, A o sea través de que tú estas... dices, eso es como yo lo viví, así esa es mi interpretación, eso yo lo siento, ya. Pero déjame intentar otra cosa. ¿Tú crees que podrías estar equivocado? Por ejemplo, ¿crees que podría las explicaciones que yo te di ser una alternativa a lo que sucedió? Por supuesto, por supuesto. Sí. Mira, Entonces entonces entiendes de que lo que estás diciendo realmente no convence a nadie, es porque posible. no puedes saber, no puedes distinguir si realmente él se curó porque oraron por él, o fue un mal diagnóstico, o esto o lo otro, sino que si realmente es un sentimiento que a ti te apela mucho, Sí, y entonces, ¿cómo a mí me va a sí, convencer eso, me entiendes? De hecho, sí, hay sí, otra, puedo decirlo de esa forma, el pero problema, también Entonces, antes, admites puedo que, defenderlo. antes de que sigan, admites de que si puedes estar equivocado, eh, admites de que esto no convencería a alguien más, eh, dirías que tal vez no es tan buena razón para creer como pensabas. Bueno, puedo decirte que cabe la posibilidad. Lo que estoy Sí, intentando sí. decirte es justamente la otra posibilidad que también experimenté, que de forma personal hice justamente lo que Mateo y lo que tú han dicho. Mi madre también me puso con una persona de psicóloga por haber tenido problemas justamente de violencia con mi papá. Y obviamente me hizo mucho más tímido, tuve ciertos problemas para aprender, me costó aprender a leer, o sea, tuve secuelas sobre muchas de las dificultades que ellos en el hogar tuvieron. Ahora, sería fácil para mí decirte, Dios tuvo la culpa y Dios pero, participó pero en Willy, que eso pasara. Willy, Dime. dos cosas. Uno, no se le está echando la culpa a Dios, no estamos culpando a Dios. Y dos, tengo que retomar el asunto, porque la pregunta original de David era, ¿cómo sabes que tú tienes al Dios verdadero? Porque mira esto. Este mes estuve en Non-Profits y hablamos en uno de los episodios sobre Islandia, donde Thor está haciendo su regreso. Los dioses nórdicos acaban de volver y hay gente que los adora. Y había una tipa que era el equivalente a un pastor acá, que iba con su cuerno y que decía, no, mis llaves se perdieron porque Loki me las perdió, mi hijo se enfermó y Freya me lo sanó. ¿Cómo tú diferencias esas personas que están tomando un mito que estoy seguro, no quiero hablar por ti, pero creo que tú crees que es un mito solamente, y ellos los ven como Ujú, dioses verdaderos? Y tú ujú. tienes este Dios que yo veo como un mito, pero que tú lo ves como un Dios verdadero. Y yo no veo diferencia entre tú y ella.
Y, no, y estoy seguro que lo mismo, si aparece un musulmán que dice que Alá es un Dios distinto a Jehová y siente exactamente lo mismo que tú, ¿cómo es que tú puedes demostrar o entender que tu Dios en teoría es real, pero Alá no lo es, Ganesha no lo es, Thor no lo es, Loki no es un Dios real a diferencia del tuyo? O cómo diferencias un Dios real del que no lo es, ¿verdad? Pero creo que tal vez antes de pasar a eso, porque eso ya es como la segunda pregunta, tal vez solo quisiera ver si Willy todavía quiere cerrar el tema ahí ¿no? decir algo más Bueno, o lo dejamos ahí en que... no. O sea, yo intento darte mis argumentos porque creo. Ahora, Claro, claro. ¿por qué Pero la te pregunta menciono? es que si es una buena razón para creer, que si crees que es una buena razón y que si es una buena razón para que alguien más crea Mira, como yo. personalmente, creo que yo experimenté por cuenta propia las mismas pequeñas preguntas que un chico se puede hacer. Si la diferencia en el Dios que mi familia cree es diferente a Dios Thor y a todos los que ya Mateo mencionó. ¿Qué decidí hacer yo? Decidí encontrarlo por mi propio camino, por mi propia decisión, por mis propias fuentes, por mis propias experiencias. Y a medida iba creciendo, iba experimentando diferentes cosas personales que iba preguntando a cada persona que yo miraba. Una de las cosas, por ejemplo, que me encanta preguntar a la gente, si tu creencia en lo que tú crees te permite vivir feliz, entonces tú vas a creer ahí, tú vas a estar ahí, tú vas a invertir tiempo, tú vas a invertir dinero para creer y vas a alimentar esa área tuya para seguir creyendo y fortaleciendo ese pensamiento porque crees que es correcto y lo defiendes. Esto me lleva a Yo hice lo mismo. Willy, esto me lleva a algo, a una pregunta que tengo que hacerte sí o sí. ¿Te das cuenta de que lo que determinó tu religión es tu área geográfica? Y si hubieses hecho exactamente el mismo ejercicio en India, ahora estarías adorando a Shiva, y en algún país Por, su, musulmán estarías adorando a por Alá, supuesto. y en Islandia a Thor. Sí, por supuesto. Yo creo que debería ser así. ¿Por qué razón? Porque tu fe debe ser razonada. Tu Pero, fe, tu fe debe Pues, ser fundamentada en pero algo acabas que de tú demostrar crees. que no es fundamentada, es dependiendo de dónde naciste, de dónde creciste. exacto, si tú Sí, crees que tu Dios es el verdadero realmente y de que hay buenas razones para creer eso, uh -huh, uh -huh. eh, pues la distribución geográfica de las religiones habla un poquito en contra de eso, ¿verdad? Eh, Demasiado. Sí, sí, de hecho pues es posible. Ahora, ya, vuelvo al entonces punto, diríamos vuelvo al de punto. que no puedes diferenciar muy bien entre un Dios que es verdadero No, y uno que no es he falso. dicho, no he dicho eso. Simplemente he mencionado y he dicho que las circunstancias que me rodearon a mí me facilitaron el llegar al pensamiento y poder decir, ok, si este es el Dios verdadero en el que yo creo, Yahvé, como lo menciona la Biblia, o Jehová, o Dios, como se menciona, debe tener algunas experiencias, manifestaciones, algo físico, algo que haga, algo que es posible hacer. Pero Y Mohammed entonces, hizo lo mismo, vivió lo mismo que tú, o cosas incluso más fuertes que tú, mucho más fuertes quizás, y para él Jehová es un Dios falso y Alá es el Dios verdadero. Claro, sí, la Y mayoría de eso manifestaciones a creo, las que apelas son mutuamente excluyentes, ¿verdad? O sea, no puedes decir, ah, sí, todas probablemente. las culturas tienen dioses y es una representación del mismo. No, Es correcto, David. no se La puede hacer tan diferencia, así. la diferencia que yo ocupé y lo que me hizo a mí mantenerme en dar las evidencias es que las mismas creencias, los mismos pensamientos que mi mamá creía, que mi abuelo creía, que mi abuela creía, que mis compañeros del colegio creían, que la iglesia creía, yo no creía tan fácil. Yo no pensaba de la misma manera. Y entonces lo que yo hice fue, ok, voy a encontrar a Dios de la forma en que creo que puedo encontrarlo. Y entonces decidí, y de verdad lo hice, pasé más o menos como unos 8 o 9 años en eso. Y decidí entonces leer la Biblia por mi propia cuenta, sin ayuda de nadie, e intentar entender qué es lo que estaba leyendo. ¿y por qué no Y ahí leíste Pero el Corán? creo que realmente no has respondido, Ujú. ¿verdad? uh-huh, La pregunta, uh-huh, ¿cómo uh-huh. diferencias de un Dios verdadero con un Dios falso? Bueno, la ¿O mayor crees que forma que todos son yo verdaderos? aprendí, no, yo creo que no todos son verdaderos por una sencilla razón. Porque a través de la lectura de la Biblia que yo hice, de los Pero, defectos, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué no el Corán? ¿Por qué no el libro de Mormón? ¿Por qué fuiste a la Biblia?
porque la Biblia era el instrumento que yo encontré, Pero los que musulmanes la tienen el mayoría de Corán. personas, por eso, pero yo no puedo leer ese lenguaje, no puedo leer ese idioma. Claro que sí, el Corán En yo lo aquel tengo en tiempo español, no te podía. lo puedo pasar, Sí, lo pero en tengo en aquel tiempo no español. lo podía. En aquel tiempo no podía hacerlo. Te estoy hablando donde fundamenté mi fe. Willy, Lo que yo podía tener a la mano era ese libro, lo exacto, leí Willy, exacto, es lo y que lo leí. tenías a la mano. O Y eso sea, fue, y eso Wi- es lo que hice. Entonces, Willy, pero, es lo que tenías a la mano. No es una muestra de que sea el verdadero o el único. Es porque Sí, era lo que tenías a la mano. De haber tenido el espérate, Corán a la espérate, mano. Mateo. Creo que la pregunta sería, ujú, ¿solo ese libro analizaste y concluiste que ese era el Dios verdadero? no. De hecho, O sea, ¿leíste el Bhagavad Gita o el Corán o algún otro? no, ¿No? no. Lo que hice fue comenzar a conversar con las personas adultas que tenía alrededor que no eran creyentes. No tuve la oportunidad de hablar con alguien que fuera ateo propiamente y que tuviera una comunicación más fácil. Obviamente, estos medios que existen hoy no existían en aquel tiempo. Yo estoy hablando de 30 años atrás. Y entonces, a través de la misma lectura que yo hice, comencé a poner a prueba muchas cosas. Hice preguntas complicadas, hice análisis complicados, platicaba con gente y estas mismas experiencias que yo iba encontrando me dieron una gran verdad, que al momento de leer la Biblia y ver las evidencias que la Biblia me daba, de las preguntas que se iban contestando, me fui encontrando yo, me sentí en paz yo. Y creo que allí fue donde yo terminé diciendo, voy a dar la oportunidad a ver si este es el Dios verdadero. Y voy a dejar, y voy a orar y voy a pedir por cosas específicas y a ver qué tanto funcione, qué tanta evidencia me puede dar. Solo para Déjame cortar, que porque te detenga ahí un momento. un segundo, David, más que nada estamos en los 26 minutos. Hasta el momento solamente quiero hacer énfasis en que lo mismo que has hecho tú lo puede hacer cualquier musulmán y va a sentir exactamente lo mismo o más fuerte. Ahora sí te dejo, David. Correcto. ¿Te das cuenta entonces de que realmente no, bueno, ¿cómo puedes distinguir entre un Dios verdadero y uno que no lo es si solo estás analizando uno de esos dioses? ¿Me entiendes? O sea, tú dijiste, bueno, empecé a ver cosas en la Biblia y veo que ahí hay evidencias, pero digamos, otros dioses tienen otros libros sagrados y en ellos también hay evidencias. Entonces, tú analizaste uno. ¿Cómo distingues si ese es el verdadero o los otros si solo analizaste uno? ¿Me entiendes? O sea, tú analizaste uno y dijiste, ah, sí, estas evidencias me convencen, ¿no? Sí. Yo creo que es el verdadero. Y luego, pues, por medio de oraciones y cosas así, según dijiste, pues, crees haber confirmado que Él es el Dios verdadero, Sí. ¿no? Sí. Pero no analizaste los demás. Entonces, ¿cómo distingues si los que los demás dicen son verdaderos? Y hay millones de personas de otras religiones que tienen experiencias con oraciones igual que tú y lo mismo, y ellos creen que el suyo es el verdadero, ¿verdad? Entonces, Sí. realmente no has respondido cómo distingues, ¿verdad? Yo lo distingo, porque justamente las maneras en las que Dios se da a conocer en la Biblia, de la forma que se da a conocer, Pero de es lo los, de mismo, los o sea, hechos que se mencionan ahí, Lo mismo el igual Corán. se mencionan probablemente en otras religiones, probablemente se mencionan de otra forma. La Bhagavad Gita Yo decidí, menciona otras cosas. yo decidí tomar la decisión de probar si este Dios que yo creía era justamente lo que la Biblia decía. ya. Y Y lo probaste a justamente, través de oraciones y cuestiones, pero eso tal vez ya lo vimos un poquito en el punto uno, ¿verdad? De que realmente no es una muy buena razón para creer, porque hasta tú admitiste que podías estar equivocado, ¿verdad? sí, Eso lo admitiste sí, lo tú. admití. Entonces, si admites de que crees algo de lo que puedes estar equivocado y crees que eso demuestra que ese es el Dios verdadero, pues ahí tienes una contradicción clara, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que todas las religiones tienen una contradicción clara. No hay alguien que te pueda decir sí, bajo lo que yo creo puede ser el único y absoluto. Cada Pues una de las entonces ahí lo religiones tienes. llegan y lo manifiestan. Si ya crees que todos están en una contradicción, ¿por qué creer cosas Por contradictorias? supuesto. Porque yo hice esa contradicción. Es la misma contradicción que tú tienes. Tú has decidido no creer
bajo el qué concepto de que contradicción que tengo lo yo? has, Eso mismo, eso no es una ¿cuáles contradicción. de las comparaciones de todos los que tienes que te llevaron a decir Dios no existe? No, yo no he dicho eso. Tú Yo lo no he dicho que mencionaste al Dios no inicio. existe. Tú dices que eras ateo y que no creías en Dios. Eso no es Eso es decir que no diferente. existe. Ujú. Ajá, es diferente. Ujú. Yo no creo en dioses. No quiere decir que crea que Dios no existe. Es algo Ok, distinto. entonces te pido disculpas porque lo entendí mal. Entonces tú Sí, dices que claro, claro. Eso es un error común y se da mucho. Dios puede decir que Dios sí existe, pero tú no crees en ese Dios que existe. ¿Es así? Sí, yo no creo en todos los conceptos de Dios que me han propuesto Ujú, y simple, ¿no? O sea, ujú, si alguien me demostrara, me diera unas buenas razones como las que intenté pedir hoy de que Dios existe, pues yo creería, ¿verdad? Por eso ujú, te pregunté, ¿verdad? ¿Crees que hay alguna buena razón? Y tu buena razón, pues tú mismo admitiste que podría estar equivocada y después argumentaste que basas el saber de que ese es el Dios verdadero en una razón que admitiste que puede estar sí, equivocada y te digo entonces por qué. Porque sí veo probablemente algo de contradicción en eso. las experiencias que yo personalmente viví me fueron suficientes. Willy, llevamos Probablemente media para hora. ti Lamentablemente no, no, tengo que detener acá la conversación porque vas a volver a las experiencias y ya mencionamos que un musulmán va a tener la misma experiencia. Esta tipa que te dije que adoraba a Odín tiene las mismas experiencias con Odín. Entonces la experiencia lamentablemente nos van a engañar. Hay gente que cree que la Tierra es plana porque porque no experimenta la redondez del planeta. Me gustó esta conversación, me gustó la dinámica que se dio con David, bastante debo admitir, y lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que cerraras y saber si entiendes por qué lo que tú dices que para ti es convincente, para David y para mí no es convincente en lo absoluto. No quiero hablar por ti, David, pero por tu cara parece que no lo es. Para mí por lo menos no lo es. Y si entiendes esta idea que te explico de que todas las otras personas de todas las otras religiones hicieron lo mismo que tú o cosas aún peores, o sufrieron mucho más y sufrieron cosas mucho más intensas, y eso lo llevó a otras religiones. sí. Yo lo que hice, David, para tal vez concluir el punto, es que quise vivir las experiencias y encontrarlas por mí mismo, de acuerdo a esas experiencias, buenas o malas. Pero para mí fueron suficientes. Por eso ya no busqué más. Porque la vivencia que experimenté, sentí que era mi razón sólida. A través del tiempo he podido experimentar muchas más y tal vez me hicieron mucho más fácil creer. Y entonces terminé leyendo algo que decía teológica. Digamos que al final del tiempo sea una totalmente mentira y que de verdad Dios jamás existió, que no fue más que solo una idea. ¿Qué dio? ¿Qué cosa qué? Obviamente tiempo. ¿Qué perdiste? ¿Qué perdió si eso fuera Perdiste una falsedad de tiempo, todo? perdiste posibilidad de Vamos a ir ver a la gente. apuesta de Pascal ahí, ¿verdad? Ese es un Ujú. argumento muy viejo llamado la apuesta de Pascal, pero creo que eso es otro Sí, gran tema, pero déjanos decirte sí, que no es un buen argumento porque sí sí, pierdes bastante y como tú Demasiado. sí. admitiste, no puedes estar seguro de que ese No Dios puedo es estar seguro. correcto. Entonces, No puedo estar realmente seguro. la apuesta no es un 50-50, sino las probabilidades Ujú. ahí que tienes de acertar son bien bajas. Solo Sí, para claro. cerrar, quería decir que me gustaría que, no sé si te quedó claro por qué realmente no es una buena razón para nosotros. eh, Sí, y, y porque genuinamente decir que no deberíamos de creer cosas si no tenemos buenas razones, ¿verdad? Para estoy creerlas. totalmente de acuerdo contigo. Entonces, espero que reflexiones y te des cuenta que es un No, poco contradictoria la posición en la que estás. por supuesto, pero el punto de discusión es por qué creo yo. Y las razones que yo encontré para mí, aunque probablemente para ti no sean suficientes, para mí sí lo fueron. Y por eso Perfecto. Claro, creo que y es que la razón, nuestra experiencia nos engaña, y eso es evidente, ¿verdad? Nuestro cerebro construye nuestra realidad, y entonces ahí es donde no podemos confiar en nuestra experiencia para determinar este tipo de cosas. Eso es con lo que quería cerrar. Y con eso terminamos este programa. Me gustaría dejar invitados a Willy nuevamente y un con desafío gusto. personal. Todos los creyentes que quieran venir, una de las razones por las cuales hago esto es porque quiero ver si estoy equivocado. Si alguien logra convencerme de que realmente ellos creen en un Dios verdadero,
Y estoy seguro de que si alguien lo logra, van a tener mi de conversión acá en vivo y en directo. Así que seguiré esperando a la persona que logre convertirme a su religión al demostrarme en forma empírica de que su Dios sí es real y no es simplemente una malinterpretación de la data que los rodea, como creo es el caso de Willy. Así que Willy, muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias Un David gusto. y muchas gracias a Un todos. gusto. Nos veremos pronto, hasta la próxima semana. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine.